Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Bueno, vamos al libro de Lucas entonces, capítulo número 1, versículo número 26 al 38, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Puede sentarse. Señor, añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Pudiéramos decir que uno de los mayores objetivos de esta enseñanza es conocer cómo Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Esto para algunos puede ser algo irrelevante, pero para la doctrina de la redención esto es totalmente contundente. Sabemos que Jesús nació de una virgen conforme estaba profetizado. Entonces, ¿pero qué sucede? A su vez, Él nace de la misma forma en que nacemos cada uno de nosotros. Y repito, posiblemente estos datos para algunas personas no tengan mucha importancia, pero usted va a descubrir a manera que vayamos desarrollando el tema que es sumamente importante reconocer que Jesucristo vino en carne. Ahora, uno de los más grandes obstáculos para muchos de poder relacionarse con Jesús como Dios, como Salvador, no solamente como una figura de la historia, es el desconocimiento de su humanidad y la falta de comprensión de los detalles que inclusive rodearon su nacimiento, que habían sido profetizados siglos antes, muchos siglos antes. Ahora, la razón por la cual Jesús nace de la forma en que nace fue porque el Padre primeramente así lo quiso, Dios en su soberanía, para que Jesús pudiera identificarse con las necesidades de toda la humanidad. Cada uno de nosotros que hemos sido alcanzados por Jesús es porque hemos hallado gracia y misericordia a los ojos de un Dios que, siendo santo, siendo poderoso, siendo eterno, siendo justo, decidió venir aquí a nacer en un pesebre como si fuese pobre, dejando toda su gloria para poder identificarse con cada uno de nosotros. Entonces tenemos y servimos a un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades. De hecho, refiriéndose a la humanidad de Jesús, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote, hablando de el cargo o de el ministerio de Jesús como hombre, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hablando de su naturaleza divina. Entonces, este detalle resalta precisamente la naturaleza doble que tiene Jesús como 100% Dios y 100% hombre. Si al hablar del nacimiento de Jesús, estamos identificando el hecho de que Él es
o se hizo carne como todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Y esto es importante porque para muchos han llegado a aceptar la divinidad de Jesús, pero no logran reconciliar el pensamiento en la razón, porque la razón muchas veces está de más en la fe que nosotros depositamos en Jesús. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que el evangelio es locura para el que se pierde. Y en esa grandeza Jesús viene no solamente como hombre naciendo en el pesebre, sino que en su nacimiento como hombre, Él no se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria, pero seguía siendo y sigue siendo Dios 100% y 100% hombre. Entonces hay gente que rechazan esta posibilidad. ¿Sabe usted que el cristianismo es la única religión donde su Dios habita dentro del hombre? Por medio del Espíritu Santo. Esta es la grandeza del evangelio. Pero eso no hubiese sido posible si primero Jesús no nace para abrir el paso a que el Espíritu Santo estuviese hoy día en medio de su iglesia, guiándonos hacia esta vida de victoria. Así que hay que conocer a Jesús en su doble naturaleza. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Ahora, ambas naturalezas están mezcladas en una sola. No es que Él dejó de ser Dios, entre tanto estuvo aquí como hombre, y luego cuando ya no estuvo más como hombre, volvió a ser Dios. No, siendo 100% hombre, Él seguía siendo 100% Dios. Ahora veamos lo que dice la Biblia acerca de la manera como nacería Jesús. El libro de Isaías capítulo 7 verso 14 cita el profeta: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue profetizado, hermano, aproximadamente 740 años antes de Jesús nacer. Imagínense que hoy día, 22 de diciembre del año 2024, usted profetizara que en 740 años un descendiente suyo fuese a ser el príncipe o el presidente de una nación. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso sea certero? Posiblemente una en 1.000.000 de años luz. Pero Jesús, su nacimiento es profetizado 740 años antes de él nacer. Esto me habla a mí de que la palabra de Dios es infalible y es veraz y que ella no miente. Que posiblemente la gente ve al Cristo de la historia, ¿verdad? Pero o celebran una historia de un niño que nació en un pesebre, pero no reconocen, no alcanzan a ver que en ese nacimiento se estaba cumpliendo una profecía que es prácticamente imposible de cumplir. Ahora, Jesús no es un extraño que está totalmente ajeno a las necesidades nuestras, sino por el contrario, Jesús, Él nace entre nosotros, Él habita entre nosotros con el propósito de salvarnos a nosotros. Por eso es que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios con nosotros, ¿para qué? Para salvarnos a nosotros y que tengamos ahora la herencia de vida eterna juntamente con Él. Por eso el Antiguo Testamento se revela Cristo o Dios, debo decir, a los seres humanos en muchas maneras. Se revela en fuego, se reveló en una nube en el desierto, se reveló en el tabernáculo en una columna, se reveló a través del arca del pacto especialmente. Pero todo esto, aunque eran formas visibles de la presencia de Dios entre su pueblo, todavía seguían siendo sombra de lo que iba a venir, que no era otra cosa que el nacimiento de un Salvador. Entonces de ahí comprendemos que ahora ya no es un profeta, ya no es un juez,
Ya no es un apóstol o un discípulo meramente. Ahora Dios mismo se encarnó en la persona de Cristo y nació para venir a darle al mundo salvación. Ahora el hombre se ha dado a la tarea de representar a Dios por medio de amuletos. Posiblemente algunos de nosotros venimos de esos tiempos en los cuales abrazamos otras religiones y otras enseñanzas religiosas y utilizábamos amuletos y utilizábamos en ocasiones también reliquias y cosas así, ¿no? Todo esto, hermano, pues para nada tiene valor. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, para Dios nada de eso tiene valor. El hecho de que usted cargue una cruz sobre el cuello no significa que eso le va a dar protección. ¿Ok? Eso es simplemente un amuleto, eso es simplemente un objeto inanimado. El que cuida y guarda a su pueblo se llama Jehová de los ejércitos. Y yo no necesito una cruz al cuello cuando el Espíritu Santo vive en mí. No estoy en contra si usted tiene una cruz, hermano. Pero no utilizamos este tipo de cosas como para que, toma nene, te vas para la universidad, toma, llévate esa cruz que me regaló mi bisabuelo, para que el Señor te proteja. De hecho, eso es hechicería, brujería, yo no sé ni qué es eso. Entonces, hermanos, nosotros entendemos que Jesús viene en carne para estar con nosotros, pero con un objetivo. El Dios Todopoderoso se hace visible entre nosotros, se hace palpable entre nosotros, habita entre nosotros para que nosotros tengamos en Él una mejor vida y una esperanza de vida eterna. Se dice de una ocasión en la cual Napoleón fue a enfrentar a una batalla para conquistar España y envió a sus mejores hombres del ejército. Fueron y regresaron vencidos. Napoleón dijo, voy a enviar a mi hermano. Envió a su hermano José. Fue y regresaron vencidos. Y llegó el momento en que Napoleón comprendió la importancia de que fuera él a la batalla. Y fue Napoleón. ¿Y qué cree usted que sucedió? Venció y regresó victorioso. Lo mismo hizo el Señor. Primero envió a través de las escrituras, vemos que vinieron los patriarcas y vinieron los jueces y vinieron los reyes y vinieron los profetas y luego vino un Juan el Bautista, pero llegó el momento en el cual nada de eso podía cumplir el plan y el propósito de salvar a la humanidad de sus pecados, y Dios tuvo que enviar a su hijo en forma de hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, la condenación que había sobre nosotros. Por eso Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Quiere decir que si Cristo no hubiese venido a nacer en un pesebre, usted y yo no tuviéramos ninguna herencia en el reino de los cielos. Así que el Padre envió a Jesús a este mundo para hablarnos de esa herencia que Él prepararía. ¿Se acuerdan las palabras textuales de Jesucristo? Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Él dijo, yo me voy, pero ¿qué dijo? Yo voy a preparar morada para que donde yo esté ustedes también puedan estar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, Cristo ya cumplió las expectativas del Padre. Aquel niño que nació en el pesebre creció y ahora tiene autoridad de no solamente heredar lo que siempre fue de él, sino de compartir su herencia con cada uno de nosotros que le hemos invitado a venir a nuestro corazón, hermanos. Y el nacimiento de Cristo traía vida al pueblo de Israel, pero traía vida también a toda la humanidad.
Por eso es que la Navidad es un tiempo, hermano, de compartir. Pero ¿compartir qué, hermano? Arroz y pernil. Eso también, eso es bueno. Pero les voy a decir como le dijo Jesús a los fariseos. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aceptamos y comemos pernil y pasteles a domicilio y todo eso. Pero realmente ahorita que usted se va a reunir, posiblemente mañana, posiblemente pasado, ¿qué va a compartir usted con su familia que no es convertida? ¿Un plato de comida? Hay que compartir a Jesús. La Navidad es Cristo, hermanos. Hay que compartir al dador de la vida. Hay que compartir al que nos va a dar herencia eterna. Hay que compartir al Salvador del mundo, a Emanuel, Dios con nosotros, pues también con ellos. Entonces Jesús viene como respuesta a esa necesidad que hay en el hombre, que el hombre no puede resolver, y es la necesidad de salvación. He aquí nacerá un Salvador. Por eso es que su nacimiento es tan importante para nosotros. En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, del tiempo de la profecía, hermanos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, para que rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, de aquel niño que nació en el pesebre. Por eso yo hago tanto énfasis, hermano, porque yo vengo de la religión tradicional, ¿no? Donde todo es baby Jesus, el bebé Jesús, y pues sí, sabemos que nació como un niño, pero en aquel niño se cumplieron profecías. Pero la importancia es que aquel niño no quedó en aquel pesebre. Aquel niño creció, aquel niño hizo su ministerio, aquel niño se convirtió en el más grande maestro que la humanidad haya podido ver. Aquel hombre se convirtió en la persona que más grandes milagros ha hecho sobre la faz de la tierra. Pero más importante todavía, aquel niño, en el tiempo que se cumplió la profecía bíblica, vino para redimir a los que estábamos bajo la ley, que decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Cristo viene entonces no a demandar tu sangre y la mía, la cual debía de ser derramada por nuestros pecados. 6:23 de Romanos establece: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, el regalo de Dios se llama Jesucristo. La única manera que el ser humano puede ser libre de la condenación del pecado y puede recibir vida eterna es por medio de Jesucristo. Solo Cristo salva. Y Pablo dice: viene para redimir a los que están bajo la ley. Por eso la importancia del nacimiento de Jesús. Y nace como cualquier otro ser humano. Pero ¿qué sucede? La importancia consiste en que en ese cuerpo, hermano, semejante al nuestro, Jesús destruiría al pecado y a la muerte por medio de la muerte de ese cuerpo y la resurrección al tercer día. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora seamos contados como herederos del reino de los cielos. La Biblia dice que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero yo lo veo sentado usted aquí. Pero ya Cristo nos ha dado la seguridad a través de lo que Él hizo, y que nosotros abrimos el corazón, aceptamos el regalo de la Navidad, que no es fiesta, que no es colgorio, que no es comida, que es Cristo naciendo ya no en Belén ni en un pesebre, sino en el corazón del hombre. Y el Hijo de David toma a la naturaleza humana para libertarnos de la esclavitud que todos
manteníamos y que nos mantenía a nosotros ajenos a las promesas de Dios el Padre. Entonces Lucas capítulo 1 verso 31 al 32 que leímos al principio confirma, anuncia esa profecía acerca del nacimiento como Emanuel, Dios con nosotros, el hijo de David. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mire, el nacimiento de Jesús, hermano, lo que hizo fue restaurar el poderío y el reinado espiritual de Dios sobre la humanidad. Recuérdense que la humanidad le da la espalda a Dios en el huerto del Edén. El título de propiedad que el hombre tenía, propiedad de Dios, fue transferido a través de la transgresión y el pecado y entregado al reino de las tinieblas. De ahí viene la muerte espiritual. Y de ahí entonces dice la palabra que por el pecado de un hombre todos murieron. Pero por otro hombre llamado Jesucristo, ahora todos tenemos esperanza de vida eterna. Esa es la Navidad, hermanos. No le vamos a buscar 5 patas al gato. Entonces veamos ahora, hermano, algunas circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. En el versículo 35, siempre de Lucas capítulo 1, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y me llama la atención porque Mateo utiliza la palabra Génesis para hablar del nacimiento de Jesús. Lo vemos en el libro de Mateo 1:18, cuando él dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. El génesis de Jesucristo fue así. Ahora, no se confunda, voy a explicarlo dentro de breve. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el nacimiento, el génesis, significa el comienzo de algo radicalmente nuevo. Ahora, este pasaje establece 2 cosas que son sumamente importantes. Primeramente, Jesús nace de una virgen, y segundo, fue concebido en el vientre de esa virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Así fue que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios intervino, Dios participó directamente en la concepción de Jesús en el vientre de aquella mujer. Por eso encontramos frases como lo que leemos en Mateo 1:18 y verso 20, que dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Otra frase que dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que ¿quién es el que engendra a Jesús en el vientre de aquella jovencita? El Espíritu Santo de Dios. Dios participó activamente en la concepción de Cristo en el vientre de María. Por eso ella pregunta, ¿cómo será esto? Y no significa que ella dudaba de las palabras del ángel Gabriel, pero hay que entender que ella no podía comprender cómo iba a ser posible. Tal cosa nunca había acontecido. Por eso ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto es contra natura. Si un hombre y una mujer no se unen, no puede haber entonces la producción de lo que se necesita para que se forme un niño en el vientre de una mujer. Y María estaba unida a José, pero no había tenido relaciones con él. Esto demuestra, hermano, que es precisamente Dios el protagonista de la encarnación de Cristo. Solamente el poder de Dios puede hacer algo así.
Además que demuestra que Él es el autor, Él es el consumador, Él es el arquitecto, Él es el ingeniero, Él es el constructor, Él es el todo de lo que nosotros conocemos como la salvación o el plan de redención de todos los seres humanos. Jesús pudo haber dicho del cielo, sálvese quien pueda. Pero no, Él vino aquí a la tierra. Él vino a nacer. Lo segundo que establece el origen divino de Jesús es que el poder de Dios, dice el texto, que cubriría a María en la concepción. Eso lo hallamos en el capítulo 1, verso 35. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento se desplegaba una nube así sobre el pueblo de Israel, que significaba, era símbolo de la presencia de Dios, el poder de Dios sobre el pueblo. Asimismo, entonces, el poder del Altísimo cubriría a María con su sombra. El apóstol Juan describe cómo es que aquella gloria que se mostraba en forma de nube sobre el tabernáculo en la antigüedad, ahora se revelaría y vendría en la persona de Jesucristo, cuando en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 14, él dice, el escritor, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Ese niño que nació cargaba en ese cuerpo una misión. Vimos la gloria del Padre en la persona de Jesucristo. Entonces, hermano, Cristo estaba naciendo. Explíqueme esto. No, explíquemelo usted, pastor, que no puedo explicarlo, hermanos. Hay cosas que no se pueden explicar. Naciendo de María como hombre, pero no significa que Él está naciendo Génesis no significa que Él está viniendo a existencia. No. Juan dice, vimos su gloria, aquel verbo fue hecho carne, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, hermanos, vendría a ser Jesús la revelación del Emanuel, Dios con nosotros, que vendría a estar, pero no era porque Él estaba naciendo a la existencia, sino que desde su eternidad Dios se despojó de su gloria y vino a salvarnos a nosotros en este tiempo. Hermanos, es interesante que después de todo esto Jesús nacería como cualquier ser humano. El ángel de Dios le dijo a María que iba a dar a luz. O sea, María tuvo que cargar a Jesús en su vientre. La gente la vio embarazada. No fue que simplemente lo puso allí y a la semana nació. No. O sea, todo el proceso establecido por Él mismo en la naturaleza lo tuvo que atravesar aquella jovencita al llevar a Jesús en su vientre. Y lo que esto me demuestra es que María, amado, vivió ese proceso de embarazo como lo han vivido todas las madres que están aquí. ¿Cuántas son madres? Levanten su mano. Como lo han vivido todas ustedes que están aquí. Y dice Lucas capítulo 2 versos 6 al 7, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Rey de Gloria, el Príncipe de Paz, Adonai Shalom, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Dios, el unigénito del Padre, el gran yo soy, el santo, el poderoso de Israel, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el alfa, la omega, viene a este mundo, hermano, y no hay lugar para Él. Ahí nosotros hubiéramos abortado la misión. No es el tiempo. Pero Él vino, hermano. Hay una gran enseñanza, no es el tema de hoy, pero la tercera circunstancia de nacimiento de Jesús que llama mucho la atención es que la señal de la estrella que guió a los magos. Mateo 2, 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta señal nos habla de la soberanía de Dios, hermanos, de cómo Dios controla. Esto me trae a memoria aquella plática de Jehová con Job, cuando Job, de momento, impulsado y motivado por sus amigotes, Dios tiene que darle una pastillita de siéntate a esperar. Y le dice: ¿dónde tú estabas, Job, cuando yo ponía las estrellas por aquí y las nombraba? Esa soberanía, esa autoridad que tiene Dios, hermano, de tomar una estrella y revelarse a la vida de esos hombres, esos magos, para que ellos, pudiendo seguir esa estrella, llegaran a donde estaba el niño Jesús. ¿Usted sabe cuáles son las chances de que eso vuelva a suceder? Entonces, evidentemente aquellos magos sabían y esperaban el nacimiento del Mesías. Eso quiere decir que había una expectativa en el corazón de ellos. De hecho, una de las cosas más maravillosas de estos hombres es que representaban al pueblo gentil. No eran judíos. Imagínense, hermano. Antes de que Cristo nazca, antes de que Pablo en el libro de Romanos le meta 2 capítulos hablando de Israel y de los gentiles, antes de que la doctrina de la salvación a los gentiles fuese ni siquiera predicada, ni siquiera escrita en las escrituras, ya Dios había preparado espacio para el pueblo gentil, el que no es judío, para que en Cristo toda la humanidad tuviese salvación. Ya Cristo venía a romper aquel muro divisorio donde ahora tú y yo, sin haber nacido de la simiente de David, también teníamos esperanza. Por eso es que hay que gritarle al mundo: Cristo es la esperanza de salvación. Solo Cristo salva. No es una historia, es un hombre que vino a dividir la historia. Existen varias leyendas donde van de cuántos magos eran, si eran reyes, si no eran reyes, por el tipo de regalo que dieron, si eran 3 porque fueron 3 los regalos. Lo importante es que, hermanos, nosotros lo que queremos enfatizar es que ellos llegaron a Jesús. Hoy tú y yo hemos llegado al Maestro. No por medio de una estrella, sino por medio, amado, de la misericordia revelada por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos ahora salvación. Pero hay que compartir a Jesús con otros. Y me llama la atención porque la llegada de Jesús está rodeada de muchas cosas. No daría, amado, el tiempo. Pero imagínense, Jesús llega y cuando llegan aquellos reyes se postran y le adoran. Por eso es la importancia de cuando uno viene delante de la presencia del Señor. Y no cuando viene al templo, porque nosotros vivimos delante del Señor y su Espíritu Santo vive en nosotros. Ahorita cuando cantábamos, ya uno como pastor sabe, ahí están los de la adoración pujando a ver si se despiertan y adoran y levantan las manos. Y yo decía, pero es que aquí no hay que sentir nada de afuera, si es de adentro. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque adoramos en espíritu, porque el Espíritu Santo está en mí. Y adoramos en verdad. Entonces, ya esto lo hemos hablado. Yo sé que es una notita a veces con Pastor Pavel. No, pues no le demos cuerda a la gente. Ahí adora. El Espíritu es el que va a adorar. Pero mire qué interesante que Dios trae a Jesús y quiere que haya un culto de adoración. Para contextualizarlo. Y lo cierto es que aquella estrella iba delante de aquellos hombres, dice el texto bíblico, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Actualmente, hermano, Dios sigue en su intento de guiar al hombre, a la humanidad hacia Jesús. Por eso es el mensaje de la Navidad, hermanos. Con el fin de que le adoren como Dios. Que le adoren como Dios, pero que también le reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas.
Porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan a la presencia del Señor. Y usted le pregunta hoy día a todo el mundo, y todo el mundo es creyente. Solo que su vida es de Egipto, pero se identifican como que fuesen de la tierra prometida. A los romanos Pablo le escribe, capítulo 8, verso 14, resolviendo esta problemática, y dice: no, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No el que se dice ser hijo de Dios. Entonces la estrella en el cielo guió a los magos ¿hasta quién? Hasta Jesús. Hasta Jesús. Si tu fe no te guía a Jesús, no estás siendo guiado por Dios. Vamos al punto número 3. Con esto termino. El nacimiento virginal de Jesús. Dice Lucas 1:31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Así que Jesús nace de aquella virgen, es decir, de aquella mujer que no había conocido íntimamente a un varón. Y así entonces es como la anuncia el profeta, y de esta manera sucede. 7:14 de Isaías, ya lo leímos. Ahora, la señal del nacimiento de Jesús demuestra una vez más que es Dios quien está detrás de la historia. Por eso, hermanos, es que tenemos que tener paz. Si hay drones volando por Orlando, si no hay, si China, que ya se está preparando para atacarnos nuclearmente, supuestamente antes del 31 de diciembre, para que duerma en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo Jehová, tú me haces vivir confiado. Confía en el Señor, hermano, sea a través del canal de la muerte, o sea que Cristo venga por nosotros. Del Señor somos, con Él nos vamos. Y hay muchos misterios más y cosas que no vamos a entender en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que no sabemos, el viento sopla pero no deja rastros, hermanos. Ni cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, dice el escritor de Eclesiastés, el hombre más sabio después de Jesucristo. Mucho menos, hermano, podemos saber cómo fue formado el cuerpo de nuestro Salvador en el vientre de María. Pero bueno, yo voy a tratar de explicarlo. Nace de una virgen, ¿verdad?, que está desposada. Y para guardar el debido respeto, ¿no?, de que iba a salir embarazada y que no la apedrearan y otro tipo de cosas culturales, pues por lo menos estaba desposada. Sabía que ya estaba engaged con José, o que no habían tenido su luna de miel. Me expliqué, ¿no? Entonces, qué mayor honor para una mujer judía que estar desposada. Ella tenía esa honra, pero ¿qué sucede? Avanzando hacia lo de la formación de Cristo en su vientre, el embrión del cuerpo de Jesús, que fue tomado de la sustancia de un ser humano, en este caso María, obviamente. Sucede, hermano, que ese era el embrión del Hijo de Dios según la carne. No era cualquier embrión. El mismo Dios sobrenatural que tiene poder de hacer todo de la nada, ya tenía preparado ese embrión. Ahora entonces Jesús, nosotros no podemos decir, y aquí es donde mucha gente se trancan en esto, no, pero si nació de una mujer, pues es hombre, él no puede ser Dios. Sí, según nuestra razón, pero si fue concebido por Dios en el vientre, el mismo poder que utilizó, que tiene Dios para concebirlo, tiene para darle esa dualidad o esa doble naturaleza, porque Él es Dios, sigue siendo Dios. Entonces, hermano, aunque era una persona distinta al Padre en su revelación en carne, Él es Dios en esencia. Y no fue pues primero formado el cuerpo de Jesús y después unido a la persona del Hijo de Dios. No. Desde el primer momento el Hijo de Dios tomó sobre sí la primera célula viva de aquel cuerpo que se estaba formando por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Eso es lo que llamamos la concepción, que se trata, ¿verdad?, de la fusión de esas dos células sexuales para dar luego una
lo que se conoce la célula cigoto, los voy a llevar a 5º grado otra vez, y luego donde se encuentra la unión de esos cromosomas del hombre o el macho, ¿no? Y la mujer, la hembra, y sucede, amado, en este sentido, la idea de concepción es sinónimo de fecundación. Ahora, alguien podría decir, ¿por qué esto es importante, pastor? Gálatas capítulo 3, verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, que no había nacido todavía en el momento de la promesa. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, dice el texto bíblico, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así lo establece la palabra del Señor en el libro de Gálatas 3:16. Ahora, la palabra a estudiar aquí es la palabra simiente, que la estudiamos la pasada semana, y la palabra simiente es la palabra sperma, así como lo escucho, significa semilla. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí en el libro de Lucas capítulo 1? Cuando se le llama a Jesús el hijo de David, que aquella promesa en Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, padre de Isaí, fast forward, padre de lo que vinieron a ser más bien las 12 tribus en las cuales estaba Judá. De Judá nace entonces David, y de la simiente de David sigue hasta el libro de Mateo capítulo 1, la genealogía de Cristo. En esa misma línea viene el nacimiento de aquel Emanuel, Dios con nosotros, de aquel Jesús el Salvador. Quiere decir que se cumple todavía la profecía bíblica más atrás de 740 años, aproximadamente de 4000 años atrás. ¿Cuáles son las chances de que eso suceda, hermanos? Perdónenme que I get too excited. Entonces se cumple la palabra en lo que estamos viendo en la encarnación de Cristo de 22:18 de Génesis, que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y los primeros que llegan son 3 gentiles a adorar al niño. Emanuel, Dios con nosotros. Él es la simiente, Él es la semilla, Él es la esperanza de bendición para todas las familias de la tierra. Por eso seguimos recalcando: Cristo no es simplemente una historia, no es simplemente un nacimiento en un pesebre. Él es el Salvador de toda la humanidad. En el libro de Juan capítulo 3 escribe Juan: así como fue levantada la serpiente en el desierto para que todos los que miraran a Él fuesen salvos, así sería levantado el Hijo de Dios, para que ahora tú y yo y toda la humanidad que mire a Cristo, a la simiente de Abraham, a Emanuel, Dios con nosotros, a Cristo, también sea salvo. Bendito sea su nombre. Aquel niño creció, no se quedó un niño, hermanos. Se me acabó el tiempo. Concluyo con estas palabras. Dios profetizó el nacimiento de Jesús. El Espíritu Santo lo engendró y María lo dio a luz. Ahora nosotros podemos ver la salvación en Cristo. Así que abramos nuestros corazones y dejémoslos entrar, hermano, para que vengan a ser, ya no en un pesebre, sino en nuestros corazones. Que nos ayude Dios, póngase de pie. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.